En la jornada legislativa de este 28 y 29 de octubre en el Senado mexicano, se aprobó el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2016. Por la tarde se discutió en comisiones y por la noche y madrugada se discutió y aprobó por el Pleno. Vamos con los detalles de la jornada legislativa que se vivió. A las 5 de la tarde del 28 de octubre en el Senado de la República dio inicio a la discusión y análisis de las minutas que integran el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2016. El presidente de la Comisión de Hacienda detalló que la Cámara Alta proponía realizar cambios a este proyecto, entre ellos elevar de 200 a 250 mil pesos el monto para la incorporación al régimen de incorporación fiscal, así como modificaciones en el ámbito de deducciones personales y deducción por incapacidad. La necesidad en donde las bebidas saborizadas, para este caso, se elimina la adición aprobada para reducir en un 50% la cuota para determinadas bebidas azucaradas y en este mismo ordenamiento, en el transitorio del artículo número 5, se fijan parámetros de la banda de gasolina y diésel. Y bueno, fue el senador David Pincina quien propuso llevar la discusión de los artículos reservados y los posicionamientos también al Pleno. Los legisladores de distintos grupos parlamentarios se pronunciaron sobre este dictamen. En el dictamen para la ley del impuesto especial de sobreproducción y servicios para gasolinas sube a 4.16. Eso se llama aquí, en China y en cualquier parte, aumento de impuestos. Entonces necesitamos, para corregir bien, regresar al impuesto de 2.50. Lo que tenemos que entender primero, qué es lo que está cambiando. A ver, no se trata de un nuevo impuesto, se trata del mismo. Lo que cambia es el método para el cálculo de este impuesto. En lo que respecta al impuesto del refresco, por supuesto que en el PRI seguiremos sosteniendo la necesidad de ir teniendo mecanismos que permitan combatir una de las enfermedades más importantes del país, como es la obesidad, y en ese sentido estamos a favor de replantear. Bueno, luego de la discusión se discutieron 6 dictámenes, se aprobaron en comisiones reformas a la Ley Federal de Derechos, cheque, Ley Federal de Derechos, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, lo que conocemos como IEPS. Se aprobó también una adición de un artículo 19 bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. También se aprobaron reformas al Código Fiscal de la Federación y reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el que le decimos ISR. El senador del PRD, Armando Ríos Peter, al final, ya que estaba concluido este debate, propuso una modificación al artículo 9 transitorio de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, la cual, después de una breve discusión, fue aprobada por la Comisión de Hacienda. Bueno, y finalmente, en este 28 de octubre, ya por la noche, sin discusión y con 13 votos a favor y 2 en contra por parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y con 4 sufragios a favor y 1 en contra por la Comisión de Estudios Legislativos, la segunda, quedó avalada en lo general el proyecto de la Ley de Ingresos para el año 2016, así lo consignaba el presidente de la Comisión de Hacienda. Comuníquese a la mesa directiva del Senado de la República el proyecto de decreto que se acaba de votar, por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Bueno, y a la par de estos trabajos, todos los dictámenes se enviaron al Pleno para su discusión. Bueno, y mientras estaba desarrollándose esta reunión de la Comisión de Hacienda un poco tarde, este 28 de octubre, arrancó la sesión del Pleno del Senado de la República aproximadamente a las 2 de la tarde. Al inicio de la sesión de estos trabajos se recibieron comunicaciones, se presentaron diversas iniciativas mismas que se turnaron a comisiones y posteriormente se abrió un receso que se abrió como a las 5 de la tarde y se levantó a las 8 de la noche para iniciar la discusión de estas reformas que integran la miscelánea fiscal y la Ley de Ingresos 2016. El presidente de la mesa directiva informó al Pleno la recepción de dictámenes de la Comisión de Hacienda, se le dispensó la primera lectura, se incorporó al orden del día e inició la discusión de inmediato. Plantea la incorporación de nuevos derechos por los permisos para el tratamiento y refinación de petróleo y procesamiento de gas natural que otorga la Secretaría de Energía, así como la reestructuración de diversos cobros de los servicios que presta el Instituto Federal de Telecomunicaciones, incluyendo nuevos trámites sobre el espectro radioeléctrico y
Bueno, el presidente José Francisco Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, como veíamos, explicó en tribuna el fundamento del dictamen de la miscelánea fiscal en lo relativo al dictamen de las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Como veíamos, dijo que tiene el objetivo de cobrar nuevos derechos y derogar algunos que ya no se prestan por la eliminación de dichos servicios en diversas leyes secundarias y reformas como la energética y la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión. Bueno, ya antes de proceder con la discusión, los senadores Dolores Padierna y Manuel Bartlett Díaz del PRD y también del Partido del Trabajo respectivamente, presentaron lo que se denomina votos particulares a este dictamen de la Ley Federal de Derechos, en general sobre el paquete económico 2016, que estaba a punto de debatirse ya en la sesión. Sin embargo, no está corrigiendo, pues extiende los privilegios y exenciones fiscales a las personas de mayores ingresos, al tiempo que presiona y persigue a los pequeños contribuyentes, concentra el cobro de la recaudación en los asalariados y las clases medias. No existe austeridad, sino despilfarro del gasto público. Tan solo para 2016, y de acuerdo a la iniciativa de Ley de Ingresos 2016, el aumento en el presupuesto de egresos de la Federación es de más de 60,000 millones de pesos en total, donde el gasto corriente es el combustible de ese crecimiento. Y es que los votos particulares es un recurso que está instaurado en el marco jurídico del debate legislativo para tratar de modificar el contenido de los dictámenes. Bueno, posteriormente de la presentación de estos votos particulares, se abrió la discusión en lo general, donde el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática se pronunciaron en contra del dictamen. El gobierno ha perdido el control de la deuda pública. Al inicio de la actual administración, estimó que para 2016 esta representaría el 36% del PIB y hoy reconoce que llegaremos al 48% del PIB. En la administración federal pasada la elevó en 8 puntos porcentuales del PIB. Es un paquete que promueve el endeudamiento sin crecimiento y no es un paquete económico que nos prepare para lo que va a enfrentar nuestra economía el año siguiente. Los incentivos que se proponen en este paquete para detonar la inversión privada me parece que son claramente insuficientes. Bueno, luego de esto no hubo legisladores, senadores o senadores que hablaran a favor. Posteriormente, senadores de los grupos parlamentarios del PAN y del PRD también presentaron reservas a diversas disposiciones del proyecto de dictamen alusivo a la Ley de Derechos. Estamos en derechos. Todas las propuestas fueron rechazadas por la Asamblea. Aumentarles el pago de derechos a estos empresarios debería de ser exigible al tiempo que se tenga que revisar a fondo lo que ocurrió con esta privatización y revisar el dinero de los trabajadores ferrocarrileros. Propongo a todos ustedes, y es muy concreto, que mantengamos los derechos a razón de lo que establece la ley vigente, la Ley Federal de Derechos vigente, de 20 centavos por megahertz por habitante, hasta en tanto no nos presenten un estudio que justifique una caída tan drástica como la que aquí se plantea. Quienes estén por la negativa, bueno, luego de la discusión en lo particular, el Pleno del Senado aprobó con 83 votos a favor y 27 en contra el dictamen por el cual se modifican diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, parte de la miscelánea fiscal. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Se remite al Ejecutivo para los efectos del artículo 72 constitucional. Y continuó la jornada legislativa. Otro documento sometido a discusión al Pleno fue dictamen por el cual se adiciona el artículo 19 bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicho dictamen propone establecer un mecanismo para utilizar el 70% de los remanentes del Banco de México en el pago de deuda pública. Legisladores de los grupos parlamentarios del PRD, PAN y Partido del Trabajo presentaron también votos particulares y diferentes propuestas para modificar el proyecto, los cuales fueron rechazados en su totalidad. En específico, se faculta a que sus excedentes
financien el nivel de deuda o déficit de un gobierno que se endeuda no para crecer o invertir, sino para despilfarrar. En lugar de destinarlo a la amortización de deuda, lo destinemos a programas y proyectos de inversión en educación y salud. Que estos recursos extraordinarios vayan a donde tenemos necesidades extraordinarias, que es nuestro sistema de salud. Presenta una reserva para modificar el artículo 19 bis del dictamen correspondiente al proyecto del decreto por el que se expide la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, solo destine 50% de los ingresos. Bueno, también en votación nominal, el Pleno de la Cámara de Senadores avaló con 89 votos a favor y 20 en contra un dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Este documento se remitió al Ejecutivo Federal. Queda en consecuencia aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 19 bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Así que como no se modificó esta adición a la ley, pues ya se envió al Ejecutivo para su publicación. Ese es el proceso legislativo. Bueno, posteriormente tuvo lugar el análisis y la discusión de la miscelánea fiscal. Continuó conformada ahora por la ley, un dictamen por la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, el Código Fiscal de la Federación, y en primer lugar se presentaron los votos particulares de la senadora Dolores Padierna y también de Marco Antonio Blázquez del Partido del Trabajo, quienes centraron su discusión en el precio de la gasolina, todo esto alrededor del IEPS, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Quieren hacer su publicidad, pero ¿por qué con cargo al consumidor? ¿Por qué con cargo al precio final de las gasolinas? Esto nos parece inaceptable y además contradictorio con todo el discurso merolico que han traído de que no van a aumentar las tarifas, que la gasolina no va a aumentar, pero están dejando todo a la discrecionalidad. Nosotros convenimos aquí, aun cuando se haya votado en contra, el hecho de que el precio de la gasolina se liberalizara hacia el 2018 y acordamos que la gasolina le íbamos a retirar esos perniciosos gasolinazos. Esta fue la discusión alrededor del IEPS a las gasolinas. Posteriormente continuó la discusión del impuesto especial sobre producción y servicios, mismo dictamen, pero ahora relativo al impuesto a las bebidas azucaradas, el fondo de aportaciones múltiples, las sanciones a los contribuyentes que no presenten declaración informativa y el movimiento del precio de las gasolinas fueron los temas principales durante este debate, en lo general a favor y en contra. Injustos límites a las deducciones personales. También pretende imponer multas a los contribuyentes por faltas sencillas y omite el derecho de informar e invitar a los ciudadanos a cumplir sus obligaciones fiscales. Toma en cuenta una demanda legítima de la ciudadanía, en el sentido de que el régimen tributario de nuestro país no requiere de más impuestos, sino de medidas fiscales que garanticen la solvencia del Estado y la simplificación administrativa. No tratemos de engañar a la gente. La ley contempla que el límite superior de la banda será regido por la tasa de inflación y tan solo esto último, habrá de garantizar un aumento en el precio del litro de la gasolina para el próximo año. Las medidas que la colegisladora nos han propuesto en lo general y las propias modificaciones que nosotros hemos propuesto en las comisiones, sin duda tienen una constante. Se trata de responsabilidad en las decisiones, de tener objetividad en el planteamiento y también de mejorar las condiciones de los ciudadanos. Luego de esta discusión, en lo general, el dictamen se puso a votación, incluyendo la adecuación para retirar un transitorio
un artículo transitorio relativo al 52 del Código Fiscal de la Federación, debido a que este ya no sufrió modificaciones y quedó en sus términos. Una vez hecha esta adecuación, el dictamen se aprobó en lo general con 88 votos a favor y 21 en contra, sin abstenciones. Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Bueno, posteriormente inició discusión en lo particular, subieron legisladores, pero no se aceptó ninguna de las reservas presentadas ante el Pleno, por lo que se procedió a la votación nominal ya de la miscelánea fiscal en su conjunto, con 81 votos a favor y 22 en contra. Se aprobaron los artículos reservados en los términos del dictamen relativos a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Como vemos, este paquete de reformas a distintas leyes es lo que se denomina miscelánea fiscal. Precisamente el documento, como sí tuvo modificaciones en el dictamen de la comisión y lo ratificó el Pleno, se ha remitido, es decir, regresó acá a la Cámara de Diputados con las modificaciones para su proceso legislativo. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados. Bueno, eso fue lo relativo a la miscelánea fiscal. Fue a las 3 de la mañana con 13 minutos, la madrugada del 29 de octubre en el Pleno del Senado, cuando se discutió y ya avaló la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016. Vamos a ver cómo se desarrolló el debate legislativo la madrugada de este 29 de octubre. Pasadas las 3 de la mañana, como le digo, exactamente a las 3 de la mañana con 13 minutos, inició el análisis de la Ley de Ingresos 2016, donde solamente se registraron oradores del Partido del Trabajo, del Partido de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática en contra de la minuta, utilizando como argumentando en tribuna la falta de austeridad gubernamental, el aumento de la deuda y el estancamiento de la economía. Esos fueron los argumentos que se presentaron en el debate. No está ligada a lo que demanda la sociedad, no favorece activamente el crecimiento económico, ni fortalece las finanzas públicas, tampoco se rige bajo los principios de equilibrio presupuestario, transparencia y rendición de cuentas. Voy a votar en contra porque se sigue castigando también a los baja californianos al mantener el IVA en el 16% en la frontera. Voy a votar en contra porque el trato fiscal que se sigue dando a las escuelas privadas es como si estas fueran empresas y no asociaciones civiles sin fines de lucro. Tenemos que dejar de intentar mejoras en un sistema fiscal inexistente, porque lo que realmente tenemos es un sistema de cuentas anuales que no permite establecer políticas sustantivas ni programas a largo plazo, solo programas clientelares que en el mejor de los casos duran 1 o 2 sexenios. Bueno, posteriormente de la discusión, el dictamen fue aprobado en lo general, 87 votos a favor, 20 en contra y no hubo abstenciones por parte de legisladores. Al concluir la discusión en lo particular, de la cual no se aceptó ninguna reserva, los mismos grupos parlamentarios que le comento subieron a presentarlas, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó con 73 votos a favor, 17 en contra, dictamen por el cual se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Finalmente, tras una sesión de casi 9 horas, la mesa directiva del Senado devolvió también a la minuta, el dictamen a la colegisladora con modificaciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional.